la regalada gana, pues arrancamos así. Hoy vamos a hablar de la Selección Colombia, porque mañana juega contra Perú. Vamos a hablar del 5-0. Tenemos un invitado para hablar de lo que pasó fuera de la cancha. Que ya lo que pasó en la cancha no nos importa. Ya todos lo sabemos. Han hecho libros, han hecho hasta podcast, han hecho, mejor dicho, todo acerca de lo que pasó en el 5-0. Pero hoy nuestro invitado nos va a contar lo que pasó fuera de la cancha de este 5-0. Ya está conectado con nosotros, amigo personal de la casa. Estoy muy incómodo. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿Todo bien? ¿cómo está? Estoy ¿Cómo muy le va? cómodo porque Nosotros parezco como Frodo Nosotros miramos para allá. con esto. Pues la oreja me queda como, Ah, sí, ¿sí ves? como un elfo. Sí, parezco un elfo. Como si fuera un padre. elfo. Como si estuviera buscando al Señor de los Anillos, a los anillos. Oiga, a ¿Qué propósito del más? 5-0, bien. A la comunidad del anillo. Cuidado. A propósito del Por eso estoy 5-0, con ustedes. ¿ustedes sí han visto el partido completo? Sí. Yo tengo una Lo vi hace anécdota. mucho. ¿Sabe por qué me acuerdo del 5-0? Ujú. Imagínense que yo vi el 5-0 en la finca de un amigo. Ajá. Yo era un chiquito, tenía 6, 7 años. Claro. Y un amigo del colegio me invitó a la finca de su familia a ver el 5-0. Pero yo no me acuerdo tanto del partido. Me acuerdo del abuelo de mi amigo. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el tipo tenía una traqueostomía. Entonces, para hablar se tenía que tapar acá. Entonces Tenía, decía, tenía el hueco acá. Así. Y esa vaina a mí me marcó de por vida. O sea, a mí los goles del Tren Valencia, no. Las 10 tapadas de Oscar Córdoba en el primer tiempo, no. El abuelito de mi amigo tapándose acá para poder hablar. Era- Y la enfermera dándole comida por ahí. No, mentira. No, Eso uy, no. explica muchas cosas de usted. Claro, que tenga el tipo ese ya retorno de viene con ese infancia. trastorno, sí. Sí. Por ahí. ¿Qué más? Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿Te parece si saludamos de una vez a De nuestro una invitado vez, que ya está sí. conectado? Sí. De una. Desde la Florida. No sé desde vea. qué lugar de la Florida, porque él se la pasa por toda la Florida. Viajero. Buscando, porque ahora es un cazatalentos. Ah, qué lindo. Sí. El popular scouting. Es un scouting y ahora es un agente. Y Oh. pronto vamos a estar oyendo de cosas de él. El gran bombardero Iván René Valenciano. bien. Bomber, bienvenido. ¿Qué más? Sebas, un saludo para ti, para todos los compañeros ahí. Sí, tranquilo, sí, tenemos una empresa ahorita de representación de jugadores en Core Sport Max Lamec. Entonces estamos recorriendo gran parte de la Florida, ¿no? Ahora estuvimos hace poco por New Jersey, que estuvimos jugando un partido de exhibición contra Ajá. la selección ecuatoriana. Buena selección la de Ecuador, Walter salió eso? Ayoví, Iván Hurtado, Ceballos, buen equipo, Perlaza. La verdad ¿Ganaron? que un equipo interesante. Me empatamos 1-1 y hice un gol de la mitad de la cancha para variar. Bien. Seco, así, ¡pum! Sí, de la mitad de la cancha, o sea, era la única que tenía porque estábamos jugando en una cancha de fútbol americano, es la única cancha, bueno, son canchas de lo normal en el fútbol profesional, es una cancha Sí. de 108 por 70, si no estoy mal, 108 de largo y Era 70 fútbol de 11. largo, esta tenía 154 de largo, te puedes imaginar, y tenía 95 de ancho. Ah, pero era fútbol 11, o sea, no era fútbol 7, no era... No, era fútbol 11. Nos sorprendió bastante algo que la selección ecuatoriana de jugadores con el uniforme de presentación de la selección de Ecuador, la actual, el uniforme con que compitieron era el uniforme de la selección ecuatoriana, o sea, bien organizado, lo dirige Alex Aguinaga, es el entrenador de esa selección de veteranos. Y nosotros, como siempre, un desorden total. O sea, camisetas ¿Quiénes que no eran? eran de la selección, sin uniforme de presentación. No, pero bueno, ¿Y quiénes eran la ustedes? idea es corregir ese tipo de cosas. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes estaban en el equipo? Yo por ahí viajaron Lozano, creo. De nosotros no teníamos arquero, porque pues no se llevó arquero. Después tuvo Coroncoro Pérez en la defensa, Ceballos, Chonto Herrera, Roberto Carlos Cortés, Ceballos, Toro, Manelli Torres, Tigre Castillo, Baloyes y yo, eran los que arrancamos. Después salió Chonto, entró Lewis Ortiz, salí yo, entró Diego Álvarez y bueno, o sea, era el equipo que teníamos, ¿no? No, pero estaba bien, ahí Buen había... combo, buen combo. Había Bueno, un importante. combo... Varios de el 5-0. Coroncoro, Chonto. Chonto e Iván René. Claro. 3. Ellos tres del 5-0, ¿no, hombre?
Sí, y cuando terminamos el partido estábamos en la mesa sentados, Chonto, Coroncoro y yo, y Magnelli, estábamos sentados ahí conversando y hablábamos casualmente de ese tema del partido del 5-0, de todo lo que se vivió previamente, ¿no? Nos reíamos muchísimo porque el equipo estaba tranquilo, iba a arrancar jugando yo de titular, era lo que hablábamos, que iba a salir jugando, Sí. porque había trabajado en la semana con el equipo que iba a salir jugando allá, y bueno, cuando llegamos a Buenos Aires y cuando antes de comenzar el partido me dijo Pacho que no iba yo, que iba Faustino Asprilla, pero bueno, creo que fue la mejor decisión porque tanto Fausto como Adolfo, como el Tren, tuvieron una gran presentación junto a Freddy, bueno, y creo que el resto del equipo son de esos partidos que no se vuelven a repetir nunca más, son partidos perfectos, son partidos en los cuales de entrada Oscar Córdoba le sacó 2 remates a Batistuta, y bueno, ahí pensamos de una vez que las cosas iban a salir bien, ¿no? Pero vamos a lo que no sabemos. Esa charla de Pacho contigo te dice, no vas a jugar. Tú obviamente mentalizado que vas a jugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la reacción? Quiero saber cómo fue eso. Seba, ojalá me hubieran dicho que no iba a jugar. El equipo que iba a salir jugando el 11... Sí, no, nunca se me acercaron para decirme, no vas a jugar de titular. Ah, ok. O sea, en el papelote estaba escrito Asprilla. Sí, salí yo al campo de juego, salimos a hacer el reconocimiento del Monumental y estábamos Ajá. en la mitad del campo y bueno, y yo imaginándome dónde iba a acomodarme, yo decía, bueno, me voy a acomodar por el lado de Ruggeri y estaba como en el analizar lo que era la parte defensiva de Argentina. Cuando entré al camerino, el uniforme, el 11 titular, estaban todos los uniformes, el mío no estaba. Miro, reviso la planilla, estaba el nombre de Faustino Asprilla, entonces ahí me di cuenta que no iba a salir titular. Es más, tengo una anécdota con eso, con eso cuando vi que no iba a jugar, me entregan el uniforme que iba de suplente, cogí el uniforme mío en ese momento, nos daban 2 camisetas, la pantaloneta, las medias, cogí el uniforme completo como me lo dieron, lo puse en el bolso y no me cambié, o sea, solamente me puse la sudadera y no me cambié, o sea, sabiendo de que no iba a entrar a jugar. O sea, te emputaste, pues. No me emputé, sabía ya que no iba a jugar, sabía que no hacía parte de esa alternativa del equipo. Es más, cuando yo juego en Barranquilla, que le hago gol a Argentina, Golazo, después jugamos además. contra Perú, y después jugamos contra Perú en Barranquilla también, hago gol, vamos a Paraguay, jugar contra Paraguay, salí de titular, y en los primeros 45 minutos cuando no hice gol, entré al camerino, me quité el uniforme, igual lo guardé en mi maleta, me bañé, me puse el uniforme de presentación y me hice a un costado. Cuando Pacho comenzó a dar la charla y dice, sale, y me comenzó a buscar, yo estaba detrás de él y le dije, profe, estoy acá, ya salí ya. Ah, la tenías clara. Sí, la tenía clara, sabía que dependía solamente del gol, o sea, yo no era, y siempre lo he dicho, no era parte de ese andamiaje que él necesitaba para su equipo, no era, hombre, uno a veces dice, no, lo que pasa es que hay rosca, que los paisas, que no sé qué, como digo yo, o sea, la rosca siempre va a existir, lo malo está fuera de ella, cuando tú no haces parte de una rosca no es por nada, sino que cada quien tiene su forma de trabajar y Pacho tenía su manera de trabajar y después de muchos años me lo encontré en un vuelo de Medellín a Bogotá y nos fuimos charlando y le pregunté y una de las cosas que él me dice a mí, lo que pasa es que dentro del sistema táctico tú no eras ese jugador que nos podía cumplir esa función de que era pasar la línea de la pelota, estar siempre delante del balón, y lo entiendo porque hoy como entrenador siempre lo he dicho, si tengo un jugador como Valenciano que no pasa la línea de la pelota, que no presiona, que no corre, pues nunca va a jugar. Eso es una buena. Él dice que Claro. Valenciano nunca jugaría en un equipo de él. Bombardero, estaba contando usted ahorita que estaban charlando con Magnelli y ahí en el partido. ¿Qué cosa preguntó Magnelli sobre el 5-0? O sea, porque obviamente el futbolista tiene otra visión con respecto a nosotros los periodistas, pero ¿qué le preguntó? ¿De qué hablaron que no se haya tocado sobre el tema del 5-0? Siendo jugador él también de Selección Colombia. Claro, una de las preguntas clave, no lo debatíamos ahí, lo conversábamos, era que nosotros como selección
tú sabes que cuando enfrentas a Argentina siempre tienes como ese recelo, el querer ser mejor, contra Argentina da más del 100%, contra Brasil da más del 100%, pero cuando enfrentas al resto de las selecciones como que te equiparas y es algo normal. Y nosotros, lo que él preguntaba era qué ansiedad teníamos nosotros en ese momento, y nosotros lo que teníamos era una tranquilidad. O sea, nunca vimos a Argentina como ese rival imponente, ese rival que nos podía pasar por encima, a pesar de que ellos venían de 29 fechas invicta con el Coco Basile y pierden el invicto con nosotros en Barranquilla, que hace el gol el Tren y hago el gol yo, y le quitamos esa cantidad de fechas. Entonces lo que hablábamos era que en ese partido nosotros nunca sentimos ni ansiedad, ni desespero, ni querer hacer algo diferente a lo que la selección había hecho durante esa eliminatoria. O sea, no jugamos distinto, no es que no, ahora sí vamos a poner más porque es que necesitamos. No, la selección salió jugando de igual manera, con la tenencia de la pelota, saliendo desde atrás, pasando la línea del balón. Nunca se hizo nada diferente, nada distinto. No es que Pacho y Bolillo o Pibe o Perea, la gente más experimentada, dijera, no, hay que correr, hay que meter. No, que es lo que normalmente uno hace cuando enfrenta a Argentina. Tienes esa motivación de quererle ganar a los argentinos, lo mismo que los brasileños. De pronto hay mucha más rivalidad con los argentinos que con otras selecciones, que con el mismo Brasil. Pero ese día, y le decíamos a Mano, nosotros teníamos la tranquilidad de lo que se iba a hacer. Nunca pensamos que le fuéramos a hacer 5 goles, para que vamos a echarnos mentiras que le íbamos a hacer 5 goles. Todo se fue dando en el transcurso del juego, pero nunca hubo el nerviosismo y nunca se cambió absolutamente nada. No, es que Pacho va a cambiar, va a poner a este, hay que marcar a fulano. No se hizo absolutamente nada. Se hizo lo mismo que se hizo contra Perú, que se hizo contra Paraguay, que se hizo contra Argentina en Barranquilla. O sea, no se cambió absolutamente nada. Hombre, pero usted habla precisamente de ese factor mental de que no se cambió nada y había una fortaleza mental de no amedrentarse contra Argentina. Y fue una constante en todas esas eliminatorias donde Colombia pues mostró un gran desempeño. Ese favoritismo excesivo, porque ese es otro punto del que siempre se habla, cuando además siempre se ha cuestionado la mentalidad, cómo maneja el futbolista colombiano la presión. Y pues ya sabemos qué pasó después en el Mundial del 94, que pudo ser contraproducente, es decir, nunca va a ser mal un 5-0 y evidentemente fue una eliminatoria brillante. Pero esa consecuencia de ese 5-0 y de tener una eliminatoria brillante pudo terminar siendo contraproducente para lo que vino después. No, la verdad no, fue un error del cuerpo técnico, porque cuando llegamos al Mundial, nosotros ni siquiera sabíamos de Rumania, ni siquiera sabíamos que Hagi jugaba en Rumania, ni siquiera sabíamos que Pupescu jugaba en Rumania, o sea, no teníamos ni idea, nunca nos dijeron, mira, Rumania juega de esta manera, Hagi así, Hagi aquello, ni siquiera. Es más, veo el gol que le hace Hagi, que lo estaba viendo estos días, que está haciendo un homenaje a George Hagi, él remata y Oscar Córdoba ve la pelota pasar. Oscar ni siquiera sabía que Hagi tampoco existía, o sea, no teníamos ninguno, o sea, era tanto lo que ahí yo le he hecho la responsabilidad al entrenador, porque el jugador de fútbol, hombre, no es decir que no está en la obligación de mirar a un rival, pero para la época del año 94 tú ponete a mirar qué es la selección de Rumania, no lo ibas a ver, qué es la selección de Suiza, ni idea. La de Estados Unidos, pues pensábamos que siempre, como la habíamos ganado en partidos amistosos, estábamos superior que de la selección de Estados Unidos. Nunca se hizo un análisis de los rivales que íbamos a enfrentar, de lo que nos íbamos a encontrar en un mundial. Y por eso yo ahí digo siempre que la responsabilidad es del entrenador, porque el entrenador tiene que decir, mira, Rumania juega de esta manera, Rumania es un equipo que hace tenencia de la pelota, tiene un jugador como Hagi que juega a las espaldas de los volantes de primera línea, que Hagi se tira por la izquierda, que Hagi maneja los hilos, que Pupescu es un jugador que sale y entra, que es un jugador que pivotea bastante bien, es fuerte en el juego aéreo. Nosotros no teníamos ni idea. Si tú me dices a mí, Iván entra contra Rumania, y no tenía ni idea tampoco quién eran los centrales de Rumania, si el derecho era fuerte, si era lento, si era rápido, si los laterales salían al ataque, ni idea. No teníamos absolutamente,
Y pasó ese primer partido y después enfrentamos a Estados Unidos y pasó lo mismo. O sea, basábamos todo en lo que podíamos hacer nosotros como club, como equipo, como selección. Pasaba todo por ahí, no pasaba porque trabajábamos tácticamente lo que Colombia tenía que trabajar, lo que siempre ha trabajado, pero no se trabajaba con base en el rival. Y yo creo que el fútbol, no de ahora, sino hace mucho tiempo, tú siempre tienes que analizar al rival. No me vengan a decir a mí ahora que la selección de Brasil del 70, el rival no decía, mira, es que estos más tienen un jugador como Pelé, que es esto, como Rivelino, como Tostado, o sea, ese tipo de cosas. Pero, hombre, Maradona, hoy podemos decir, no, es que hoy hay el internet y hoy las redes sociales y hoy la televisión y todas las cosas, pero siempre ha existido que tú analizas al rival que vas a enfrentar. No me digan a mí que el Junior del 77 o el Nacional o el Millonario no analizaban a los rivales que iban a enfrentar. América, el Médico Ochoa, de la época del Médico Ochoa, sabías a quién iba a enfrentar, quién eran los goles que tenía el rival, de qué manera se movían. Entonces me parece que ahí fue un exceso de confianza o de pronto desconocer los rivales que ibas a enfrentar. Hombre, vamos al lío. ¿Qué tan buena estuvo la fiesta? ¿Qué tan buena estuvo? La verdad que la fiesta estuvo enorme, totalmente enorme. Sí. Creo que fue lo mejor del 5-0. A mí, además de que a mí me tocó con el pibe en la habitación y el pibe estaba con una molestia en la rodilla. Y desde que salí a las 8, salimos después del partido como a las 12, 1 de la mañana más o menos, llegamos al hotel y de ahí nos fuimos. Y yo llegué nos íbamos a las 10 de la mañana a Argentina, llegué como a las 7 al hotel y me tocó quedarme durmiendo en la puerta hasta que el pibe se levantara, porque cuando le tocara la puerta al pibe esa hora me tiraba por la ventana. ¿Es verdad que el pibe no dejaba prender el televisor porque si no, no dormía? Sí, exactamente. No, aparte el pibe llegaba a las 8 de la noche, apagaba el televisor y ponía el control debajo de la almohada de él. ¿Quién se la quitaba? Ninguno. Oiga, Bombardero, esto es una charla que hemos tenido acá, la gente lo dice mucho después de la final de la Copa América, uno ve los torneos continentales de los equipos colombianos y siempre quedan ahí a medias, y voy a usar palabras coloquiales para preguntarle esto. Sí, ¿usted cree o por qué cree que hay esa percepción de que el futbolista colombiano es cagón? Como que llega el momento y no pasa. Sí, como que llega a una final y no pasa. Como que llega el Junior a una final de Sudamericana y no pasa. Como que llega Millonarios a tal partido definitivo y no pasa. ¿Usted cree que es justa o no esa acusación? Y si es así, ¿por qué nos cagamos en las patas a veces? Mira, a veces voy a poner una realidad clara. Uruguay, el partido que nos enfrentó en Copa América, Uruguay fue superior a Colombia 1000 veces. O sea, tuvo una cantidad de situaciones de gol que no pudo concretar, pero Uruguay le pasó por encima a Colombia. Uruguay en ese partido le pasó por encima a Colombia. Darwin Núñez se comió goles, Suárez la que pega en el... O sea, muchas situaciones y terminamos ganando el partido 1-0. Después, cuando juegas una final contra quien la juegues, me parece que tiene que ponderar primero el entrenador. Siempre he pensado que el entrenador es parte fundamental en elegir los jugadores para ese partido de la final. A veces criticamos a Guardiola porque dice, pero ¿por qué metió a Sterling cuando nunca venía jugando? Y la termina perdiendo la Champions en ese momento. Entonces uno dice, son decisiones que el entrenador tiene que tomar para buscar la mejoría o para buscar lo que se necesita en ese momento. Entonces me parece que Colombia contra Argentina no fue, a pesar de que tuvo situaciones de gol Colombia, buscar soluciones mucho antes de que Colombia, cuando ya se va a tiempo extra, lo primero, el entrenador, los cambios que hace, aunque Juanfer entra, sale James, yo creo que tú tienes que planificar una final en 90 minutos. Planificar una final en 90 minutos, no en tiempo extra, porque en tiempo extra puede pasar cualquier cosa. Yo creo que ya pensar, no, aquí vamos a los penales y en los penales tenemos a Camilo Vargas y pues, también ellos tienen al Dibu Martínez y todo. Uno no puede pensar en llegar a una final en finales, sino tratar de resolverlo en 90 minutos. Y no creo que sea una mentalidad de los jugadores, porque si vemos, muchos de los jugadores están en Europa y en Europa te obligan a competir. Bueno, en Inglaterra más que todo, en Inglaterra o cuando estás en España en equipos grandes como Barcelona,
Real Madrid, cuando estás en Italia como la Juventus, el Milan, el Inter, estás obligado a siempre proponer, que es lo que yo digo. Cuando tú tienes un entrenador, o llega un entrenador a un club grande, la propuesta tiene que ser de entrada una propuesta ofensiva, una propuesta de buscar los compromisos, y lógico, vas a terminar por ahí corriendo bastante riesgo, pero cuando estás en un grande y tienes los mejores jugadores, tienes que proponer. Y yo creo que Colombia contra Argentina en ese partido no pasó por una mentalidad de que los jugadores colombianos no son ganadores. Me parece que todos son ganadores, pero cuando tu planteamiento del entrenador dice, mira, vamos a defender de mitad de cancha hacia atrás, vamos a aguantar y en transiciones rápidas le podemos hacer daño a esta selección. Creo que ahí es donde pasa prácticamente todo. Colombia contra Argentina tenía que haber modificado mucho antes. Y yo digo algo, para mí la salida de Messi en esa final favoreció totalmente a Argentina, porque Argentina con Messi en el campo juega con 10. Te hace la diferencia cuando Messi tiene la pelota, lógico. Cuando tiene la pelota Messi te hace la diferencia en el juego ofensivo, pero en el defensivo no te corre. Pero cuando ahí cambian a Messi y entra Nico González por el costado izquierdo, Argentina comienza a ser superior, Argentina comienza a ser un equipo mucho más rápido, comienza a ser un equipo mucho más vertical, comienza a ser un equipo mucho más agresivo, porque ya defiende con 11, porque ya presiona, porque recupera la pelota, porque le quita los espacios a Colombia, y eso no se dio cuenta el entrenador, que ya Argentina no tenía a Messi, y nosotros teníamos a James, que a pesar de que tuvo una gran Copa América, no es ese jugador de esa intensidad, de esa fortaleza, y es cuando tú tienes que comenzar a equiparar el juego desde lo físico, equiparar el juego desde lo mental, en el sentido de que tengo que cambiar porque Argentina ya no tiene a Messi y es un equipo totalmente diferente, y lo vamos a ver seguramente en esta eliminatoria, ahora que no va a estar Messi. Vamos a ver una Argentina mucho más agresivo, vamos a ver una Argentina, un equipo mucho más fuerte. Sí, lógico, el estandarte argentino es Messi y el de nosotros es James Rodríguez. Entonces, pero son con ciertas edades avanzadas, no con un ritmo de juego de intensidad alto. Entonces creo que el entrenador tiene que comenzar a revisar todo eso. Ojo, y la alternativa que tiene Colombia después de James Rodríguez es Juanfer Quintero. O sea, un jugador con un talento, con una zurda mágica, pero tiene las 3 velocidades, lento, más lento y parado. Las tres velocidades de Iván René. Si esa es la alternativa que tenemos nosotros en la intensidad, sí, te puede meter un pase en profundidad, te puede meter un pase filtrado, te puede meter un gol de tiro libre, pues igual, como digo yo, Iván René Valenciano parado dentro del área me la ponía el pibe, Pacheco, Freddy, cualquiera, y hacía goles, lógico. Pero después está el juego en el que tienes que defender, está el juego en el que tienes que ser agresivo, está el juego en el que tienes que imponer o equilibrar las cosas de la parte física. Entonces, James es un jugador lento, las 3 velocidades, lo mismo, lento, más lento y parado. Después entra Juanfer, es igual. Entonces, hay un jugador joven como Carrascal, entonces tú dices, no, es que Carrascal es muy joven, no tiene la experiencia. Entonces, pues no, ¿cómo vas a adquirir experiencia si no juegas, si no tienes la oportunidad? Y eso es lo que yo hablaba estos días, ayer, en un video que me escribe alguien y me dice, pero ¿cuál experiencia tiene Chaparro y cuál experiencia tiene Jorge Bolaño? ¿Dónde han dirigido? Y yo le digo, yo no estoy diciendo que están dirigiendo, estoy diciendo que podían formar parte de un cuerpo técnico de Junior para ir sumando experiencia, no para que sean entrenadores en propiedad en Junior. Para ser entrenador en propiedad en Junior tienes que ser alguien que tenga que demostrar, porque ahora me pueden decir, bueno, llega César Faría, bueno, sí, César Faría, ¿qué ganó? Como preguntan mucha gente, pues César Faría es lo mismo que Arturo Reyes. O sea, si vamos a comparar, César dirigió selección Venezuela, Arturo Reyes dirigió selección Colombia también, pero hasta ahí. Arturo Reyes ganó un título, no sé si Faría ganó un título, pero pues son decisiones. Pero es lo que digo, sumar experiencia. Entonces lo mismo en Selección Colombia. Si a Carrascal no le damos la posibilidad, de Carrascal es un jugador con dinámica, un jugador que filtra bien pelota, un jugador que es rápido, que te puede ayudar en la parte defensiva. Entonces son cosas, o modificar o buscar otras alternativas. Lógico, cuando encontramos resultados, cuando encontramos partidos dentro de la Copa América y que James sale figura y que termina ganando el título del mejor jugador, tú dices, bueno, si con esto no funcionó, tenemos que seguir con esto. Pero no, el fútbol
Desgraciadamente el fútbol tú tienes que revalidar los éxitos día tras día y cada partido es diferente al anterior y cada partido se necesita algo distinto. No es el mismo partido que enfrentas a Brasil que el mismo partido que enfrentas contra Ecuador. No es el mismo partido que enfrentas a Argentina que el mismo partido que enfrentas contra Perú. Son partidos totalmente distintos y para cada partido necesitas jugadores con una dinámica totalmente diferente. Oiga, Bomber, no sé si usted, ahí si usted se fija en la cámara, creo que va a ver, acá tenemos como un 11 del fútbol colombiano. Sí, tenemos un equipo. ¿Sí lo ve ahí? Acá, a este Sí, ladito. lo veo. Listo. A ver, usted que jugó en una generación muy buena y teniendo en cuenta lo que conoce esta generación, ¿usted con quién le hubiera gustado jugar de esta generación, de la del 2014 para acá? Suponiendo que este es usted, ¿listo? ¿Usted cómo le hubiera gustado jugar? ¿Con quién de esta generación le hubiera gustado jugar? A mí con dos jugadores rápidos, con Luis Díaz por la izquierda y tener un extremo por la derecha. ¿Por qué? Porque Iván es lento y Iván, o sea, si yo vengo a la mitad, si yo vengo a la mitad del campo, y lo digo siempre y siempre lo repito, porque veo mucho más a Junior que a otros equipos, ¿me entiende? Entonces, Sí. si por ejemplo yo tengo a Enamorado y tengo a David Caicedo, uno por la derecha y otro por la izquierda, que vienen a la mitad del campo, pero cuando le tiran la pelota, son jugadores rapidísimos en las transiciones. Y yo soy un René Valenciano, no voy a poner a Carlos Vaca, pero soy un René Valenciano y estoy en la mitad del campo. De aquí a que yo llegue al área, el balón ha pasado 20 veces, porque ellos son más rápidos que yo. Claro. O sea, tendría que el entrenador acomodar un equipo de presión alta, un equipo o quedarme mucho más adelantado para poder llegar a la pelota que ellos van a corretear o van a ir en velocidad y poder llegar. Entonces, en esta selección jugó Luis Díaz y el otro, el muchacho del Fluminense, Arias, si no estoy mal. Arias. Con sí. eso, con esos dos me gustaría jugar. Con esos dos, la verdad, me gustaría jugar. O sea, juega tres arriba. En el medio campo, ¿cómo jugaría? Con los que están hoy. No, ponga, o sea, a ver. ¿Cómo le armo? Si 4-3-3. tengo jugadores rápidos, tengo que tener a alguien que tenga un primer pase en la zona de volante, ¿no? Y en este caso, para mí sería este jugador que sería Richard Ríos, que es un jugador interesante. Eso. Lo que pasa es que no es solamente atacar, sino también hay que defender, porque si solamente atacáramos, yo te diría, bueno, ponme detrás mío a James y a Juanfer Quintero, o ponme detrás mío a Carrascal y a Juanfer. Pero como también hay que defender, y en este caso un René Valenciano no defiende un confite, entonces, lógico, tengo que poner tres jugadores que puedan suplir la necesidad que Iván René Valenciano no va a aportar. Entonces tendría que ser Richard Río, el Lerma y otro jugador de corte defensivo, pero que también juegue. Vale, un Castaño. Le puedo poner un Castaño. O Portilla. Un Castaño, Claro. sí, o Portilla, exactamente. Jugadores que te colaboren en lo que tú no haces. O sea, porque lógico, atacamos con 11, pero cuando vamos a defender, defendemos con 10. Y eso no lo digo yo de ahora, porque pues si le preguntas a Guardiola por qué saca el Kun Agüero en un momento donde había jugado 6 partidos, había hecho 11 goles entre Champions, Copa FA Cup, Copa de la Liga, Liga Premier, y le preguntan al entrenador, y el entrenador dice, hombre, lo que pasa es que cuando tenemos la pelota, sí, jugamos con 11. ¿Qué pasa? Cuando no la tenemos, el Kun Agüero no defiende, entonces el resto de los compañeros tienen que correr por él, y esto no es un equipo donde tengas que correr por otro compañero, sino que tú también tienes que correr, tienes que ayudar en la parte defensiva, porque el fútbol es ataque y defensa, el fútbol no es solamente atacar. Entonces por eso creo yo y pienso y sigo pensando de que en un equipo tienes que tener eso. Entonces, tener un jugador que corra por mí no sería lo correcto, no sería lo justo, pero te digo, si tendría que jugar, jugaría con esos dos extremos. Y falta la línea defensiva. La línea defensiva, entonces de laterales, ¿quién, Bomber? Muñoz, Cuesta, Lucumí y Mojica. Y Mojica. Creo que todos estamos Claro, de acuerdo sí, ahí. eso Creo que todos estamos de creo que acuerdo no hay nada de sorpresas ahí. Y en el arquero tampoco dudamos, ¿no? ¿Quién sería? No, sin arquero, porque acuérdense que los equipos de Iván les gusta jugar sin arquero como ahorita. No. A mí la verdad, o sea, la actuación de Camilo me ha gustado. Es un arquero que cuando tiene que salvarte, te ha salvado. Pero el gusto personal mío, si tengo que poner un arquero, pondría a Kevin Mier.
por Camilo Vargas. No, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te gusta de Mier? Todo, es un jugador joven, es un jugador que lo que ha mostrado en México, en Cruz Azul, tuvo errores en Atlético Nacional. Un día hablando con Oscar Córdoba, le preguntaron a Menotti que qué arquero sería bueno para llevar a Independiente en ese momento. Y él dijo, ¿por qué no traen al muchacho Robinson Zapata? Y le preguntan a Menotti, no, pero ¿cómo vamos a traer a Robinson Zapata si le acaban de hacer 9 goles en Brasil, en Londrina, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y la respuesta de Menotti dice, ¿a qué arquero no le van a hacer gol? O sea, a todo arquero le van a hacer gol. O sea, el hecho que le hayan hecho 9 goles no quiere decir que sea un arquero malo, no quiere decir que no sea un arquero que tenga condiciones. Y después Robinson Zapata terminó convirtiéndose en uno de los mejores arqueros. Entonces, lógico, Mier ha cometido errores como lo cometió Camilo Vargas, como lo ha cometido David Ospina, como lo ha cometido Montero, como lo ha cometido tantos entrenadores, tantos arqueros en el fútbol a nivel mundial. Creo que eso no quita que sea un gran arquero. Entonces, para mí, por todo, Mier es un arquero alto, un arquero que puede salir a cortar un centro, un arquero que achica bien, un arquero de buenos reflejos, aparte joven, y si pensamos en el futuro de Colombia, creo que es un arquero que me van a decir, no, pero este no es el momento para que Kevin Mier sea el arquero de la selección porque no estamos jugando una eliminatoria. Lógico, vamos a seguir jugando más eliminatoria, pero creo que cuando tienes un equipo estructuralmente bien, que puede defender bien y que te lleguen poco al arco, vas a tener menos chance de que el arquero pueda cometer errores. Yo sigo pensando que lo mismo, Mier cada vez que tiene la posibilidad de salvar a su equipo, lo salva, y creo que en selección no va a ser lo mismo. Lo mismo que David Ospina. David Ospina no jugaba en los equipos donde él actuaba, iba a la selección y te salvaba siempre. Entonces yo creo que esto no es un caso. Ojo, hablo de un gusto personal. Sí, señor. Pues. Se congeló. Se congeló. Hay una buena pregunta aquí en el chat que ya se la vamos a hacer. ¿Se congeló, vamos? Sí. ¿Se cayó la señal? Estaba echando un poquito ahí ya. Creo que ya va a entrar el otro invitado. Ya le mandamos el link al otro Pero invitado. vamos a los dos. Sí, a ver si el uno pone al otro en el equipo que dirija. Yo creo que yo creo que los dos se pondrían. Sí, seguro. Pues se pondrían en el equipo de ellos, ¿no? Sí. Espera a ver qué. Oiga, pero 4-3-3 jugaría 4-3-3. Sin, digamos, un calidoso como sin un 10, digamos. Ojo que él le echa tierra a los 10. Sí. Al fantasista al que pasador. Al game changer. Al playmaker. Listo. Ya, está, se cayó ya. Ya, Bomber. Ya, volvimos. Volvimos, sí, Seba, qué pena, hombre. No, fresco. Bomber, hay una pregunta aquí en el chat que la voy a modificar un poco. Porque es que dice bombardear a los arqueros. Eso se le facilitaba, pero ¿qué era más difícil, Bomber? ¿Madrugar a un entrenamiento o prender una fogata en la isla de los famosos? Madrugar a un entrenamiento. No, aprender una fogata en la isla de los famosos, porque la verdad ni idea tenía de cómo se prendió una fogata, la verdad. Bueno, pero lo de madrugar tampoco es muy de valenciano, ¿no? No, lo mío de madrugar. Por eso cuando me retiré del fútbol, que fue la primera vez que me senté en el borde de la cama y dije, uy, tengo que levantarme ahí a entrenar, dije, ya no juego más fútbol. Hay más preguntas acá. A ver, ¿cuál crees que es peor? ¿La resaca de un partido perdido o la de una noche de celebración? No, cuando tú pierdes un partido tienes la revancha, ¿no? O sea, tienes la revancha de jugar el próximo miércoles, el próximo domingo, el próximo día, tienes la revancha de jugar y de poder curar esa resaca, pero la resaca después de una fiesta, pues no sé si te la cura. Pero, A ver, es que hay una pregunta que yo siempre he querido hacer, Bombardero, Hágase que me cargo, surge que lo tiene cada ahí. 4 años cuando hay unos olímpicos. Entonces, ahorita pues estuvieron los olímpicos y uno ve la Villa Olímpica y yo solo pienso en Iván René, en Faustino y en Aristizábal en la Villa Olímpica De Barcelona. Entonces ahora uno escucha historias
eso mejor dicho, reparten condones, hay aplicaciones para levantar. Bomber, ¿cómo era la Villa Olímpica? Si era aquí, si están así como jóvenes, imagínense, todas las nacionalidades reunidos. Las hormonas a flor de las piel. hormonas a flor de piel. ¿Cómo era la Villa Olímpica? ¿Sí está así como cuentan? Un desastre, no sé si se puede decir que es un burdel, pero bueno, es un desastre. Eso repartían y daban. Entonces. O sea, no solo repartían en la Duro y cancha. parejo. No, duro y parejo. El país no tiene control de nada. Ay. Con O sea, razón les fue como les fue. es estar suelto en una ciudad pequeña donde tienes todo, donde tienes restaurante, donde tienes apartamento, donde ya, tienes todo, o sea, no tienes control absolutamente de nada. Había otra pregunta aquí de Carlos Palacios. ¿Qué debe cambiar en la formación del jugador colombiano para que no choque tanto la transición al fútbol del exterior? ¿Qué a usted le pasó? ¿Costó la ida a Italia? Mira, yo creo que se debería cambiar. Mira, nos encontramos en el fútbol colombiano con que hay muchos jugadores que llegan a nivel profesional y ni siquiera saben perfilarse, ni siquiera saben girar. O sea, muchos conceptos básicos de un jugador de formación. Yo creo que desde la formación es que tú tienes que capacitar al jugador a dónde quiere llegar y cómo tiene que llegar, ¿me entiendes? No solamente basta con la habilidad o con la capacidad que tú tengas, tienes que tener todos los conceptos básicos. Mira, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un jugador que va a tener una prueba en Alemania, que juega acá en el Orlando City, es colombiano, es cartagenero. Y lo primero que le ofrecen a él en Alemania, lo primero que le ofrecen a él es, o sea, aparte de la vivienda, tiene que estudiar, hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando, y es lo que le ofrece el club. Entonces uno en Colombia no. En Colombia tú vas y encuentras un jugador bueno, con características buenas, pero no estudia, pero juega bien el fútbol, entonces este tiene que jugar profesional. Y ese jugador que no está acostumbrado a ese tipo de situaciones, cuando llega a nivel profesional, comienza a ganar dinero, no está preparado culturalmente para las cosas, no está preparado psicológicamente, va a Europa y le cuesta esa situación, le cuesta bastante. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa, y no es una mentira, casi la mayoría del 100%, el 99% son jugadores de bajos recursos. No es que el jugador de fútbol que llega a primera división económicamente está bien, no, todos juegan fútbol para salvar a su familia, para que su familia esté bien, para un futuro mejor, y eso no está mal, pero sería bueno cuando tú te enfocas un poco más en la personalidad, en que el jugador sea, formarlo, educarlo, hacerle ver que si va a Europa va a encontrar una cultura totalmente diferente, distinta, y creo que pasa por ahí, pasa en la formación del jugador desde fuerzas básicas. Iván René, Álvaro Limón hace una pregunta, dice: un saludo, Bombardero. Mi pregunta es, ¿el partido de Barranquilla, el clima les afectará más a los colombianos o a los argentinos? Gracias y cuídense. Porque es que se habla mucho, ¿no? De, por ejemplo, el partido de Argentina va a ser a las 3:30 de la tarde, y no, que el calor, hermano, para achichorranar a los rivales, pero uno, pues, también el calor le pega duro, la humedad a los nuestros, y más además cuando ya están en otras ligas en el exterior. Ese tema, además usted que jugó en Barranquilla, que conoce mejor que nadie, es de allá. que es de allá, exacto. ¿Cómo es? ¿Es tan así? ¿Es una ventaja o a veces también puede llegar a ser pues algo que condiciona a ambos equipos? O sea, ni siquiera yo que viví en Barranquilla te acostumbras a jugar a las 3:30 de la tarde. Nosotros lo primero que hacíamos era los primeros 15 minutos meter un gol, y después, como decía el pibe, el público quiere pam, 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 tocábamos la pelota para todos lados, hasta que se acabara el primer tiempo. Se acababa el primer tiempo, baja el sol, y era cuando comenzabas a repuntar, porque pues ya bajaba esa temperatura bastante fuerte. De los, no sé, de los 32, no sé si hay 26 concentrados por equipo o hay 23, no sé si, entonces si hay 23 concentrados por cada equipo, los 26 lo van a sufrir. Porque es que si tú me hablas de la selección Colombia, ¿cuántos jugadores de la selección juegan en Barranquilla? Luis Díaz jugó en Barranquilla, pero Luis Díaz juega en Europa. En Argentina lo mismo, la mayoría de los jugadores de ellos juegan en Europa y no juegan en una temperatura como la de Barranquilla. Entonces, a los dos le va a afectar.
por eso digo, la ventaja la puedes sacar en la intensidad que tú puedas tener los primeros 10 minutos, los primeros 15 minutos, que le puedas hacer un gol al rival y después controlar el juego. Y en el segundo tiempo, tenlo por seguro que sí vas a tener una mejor intensidad en todo momento, pero de resto a los dos equipos le va a afectar. O sea, que juegues a las 3:30 le afecta tanto a Argentina como a Colombia, como a Brasil si juegas ahora, como a Paraguay, como a Perú, como a Ecuador. A cualquiera le va a costar jugar a las 3:30 en Barranquilla, tanto para la selección como para la que vaya. Cuando terminaban los primeros tiempos a esa hora en Barranquilla, ¿te bañabas, Bomber? ¿O seguías así con el calor en el camerino para seguir como metido en No, el ambiente no, de la cancha? siempre nos daban una toalla mojada, fría, una toalla metida en agua con hielo, te la ponías detrás en la nuca, te la ponías ahí y bajaba la temperatura. Algunos sí se bañaban, cambiabas de uniforme y salías renovado, salía fresco. Lo que pasa es que muchas veces, como hay jugadores que juegan con botas de esparadrapo, en el caso mío yo jugaba con botas de esparadrapo, Pacheco lo mismo, Para quitársela y entonces, o sea, ponérsela de un gallo. bañarte el esparadrapo, es Claro. complicado. Entonces no te bañabas, sino que utilizabas una toalla húmeda, fría, metida en agua con hielo, pues bajaba la temperatura, te cambiabas toda la ropa, eso te cambiabas media, pantaloneta y camiseta. Bueno, creo que Sí, cumplimos. Bueno, creo que lo último, ya lo mencionaba igual el bombardero hace un rato cuando mencionó a Farías y el tema del Junior de Barranquilla. Pero ¿qué pasa, Bomber, con el tema del Junior? O sea, ¿cuál es el técnico para el Junior? Porque parece que no hay. Parece que el único es Comesaña, que puede hacer 10 jornadas discontinuas de dirección técnica al Junior y lo saca campeón. Entonces, ¿cuál es el tema con el Junior? O sea, ¿qué hay que tener para dirigir al Junior? No, yo creo que el tema para ir a Junior es tener la suficiente valentía para elegir y escoger los jugadores adecuados para eso. Eso es lo más importante. Si yo quiero ser un equipo defensivo, lógico, tengo que tener los goles para poder defender. Pero si yo quiero ser un equipo ofensivo, tengo que tener los goles para poder ser ofensivo. Yo creo que, mire, con todo esto que yo le di palo a Amaranto Perea en su momento, si él hubiera elegido los jugadores que él quería para jugar de la manera como él estaba acostumbrado a jugar en el equipo donde él estuvo, que estuvo en el Atlético de Madrid, después estuvo en Leones, Leones. yo creo que hubiera sido uno de los entrenadores para mí mejor preparado en el sentido de la proposición del juego. Pero cuando tú vas y vamos a ver el caso o sea, Faría va y bueno, hay que mejorar esto. Bueno, pero ¿cómo lo mejora? Si tienes los mismos jugadores. O sea, no es que tenga otros jugadores, tienes los mismos jugadores. O sea, Farías tienes a Vaca, Enamorado, tienes a Cariaco, tienes a Cantillo, tienes a Didier, tienes a Herrera, tienes a Rafa Pérez, a Mele, tienen los mismos jugadores. Lo que tiene que llegar el entrenador es ser arriesgado en ese momento, porque yo me imagino, no, primero me voy a proteger, voy a hacer un equipo sólido y después si gano 1-0 está perfecto. Por ahí sí voy sumando de a poco. Y creo que no, creo que cuando tú vas a Junior, la propuesta de entrada tiene que ser diferente a la que tenía el entrenador anterior. Y lo digo desde ya. A ver, el próximo partido de Junior, la propuesta de Junior tiene que ser diferente. La de Arturo Reyes a la de César Farías. Si César Farías llega y me sale a mí que va a jugar de mitad de cancha hacia atrás, con transiciones rápidas, esperando y que le den espacio, hombre, está jugando lo mismo que jugaba Arturo Reyes. Pues no me está mostrando absolutamente nada. Muéstrame algo diferente. Sí, me van a decir, no, es que recién llega y apenas está conociendo el grupo. No. Cuando te hablaron a ti y te dijeron, ¿te interesa dirigir a Junior? Y eso, ya que veo a Oscar Córdoba ahí, decía, hombre, Iván, pero ¿cómo no te va a ser atractivo si a ti te llaman mañana y te dicen, ¿quieres dirigir a Junior? Claro, todo el mundo quiere ir a Junior, sí, pero el fracaso de dirigir a Junior es algo que te marca siempre, porque no vas a volver otra vez de vuelta. Entonces, cuando te dicen, quiero dirigir a Junior, tú tienes que revisar el plantel que tiene Junior. Y si ese plantel que tiene Junior te sirve para la propuesta de juego que tú necesitas, pero habemos entrenadores que decimos, no importa,
A mí no me interesa, ya es Junior, es el plantel que es Junior, no importa, es un plantel bueno. Bueno, un plantel bueno, pues si tú quieres jugar con 2 líneas de 8 y defenderte y en un contragolpe meter un gol, bueno, te sirve. Pero si yo quiero tener un equipo que tenga una propuesta ofensiva, que vaya, que busque, que juegue, que sea alegre, que proponga todo el tiempo, tengo que tener los goles para hacer eso. Bomber, ahí para despedirte, ¿en tu equipo taparía a este señor? En el mío siempre, y él lo sabe. ¿Pero en tu No, equipo taparía a este señor o no? ¿O Kevin no, Mier? en el mío, él y 10 más, él y 10 más, él y 10 más, en el arco Oscar y después ponga lo que usted quiera, si quiere ponga 8, si quiere ponga 11 valencianos, 10 valencianos. 10 valencianos si quiere, Oscar siempre en mi equipo está. Siempre decía, Iván siempre decía que yo era una chuspa, una bolsa. Siempre me hizo gol. 14 para ser exacto, 14. No, ahí ya está sacando el gol. Bomber, gracias, un abrazo. A deseo, un saludo para todos, muchachos. Gracias, Chao, gracias. En Bomber. cualquier momento nos encontramos. Un crack. Un crack. Y eso es lo que dice en cámara, lo que dice off the record es una locura. No, pues imagino. Lo de Iván René es una locura. Oscar Córdoba, el gran Oscar Córdoba, él sí estuvo ahí. Yo creo que es uno de los qué man responsables bravo. de que hayamos ganado ese partido porque No. nos quedamos con el resumen. Pero este señor le sacó 4 pelotas de gol a Argentina en los primeros 25 minutos. Una locura. ¿Y qué más, Oscar? Bueno, muchachos, un saludo muy especial. Viéndonos ahí, muy tiesos, muy majos. Los felicito. ¿Cómo va todo? Y, ¿Bien? y con ese invitado de lujo, pues imagínense, con Iván el Bomber, que también estuvo ahí porque parte de ese desespero que tenía Argentina fue su muy buena labor en el partido de Barranquilla, donde él hizo un golazo y ya con 2-0, luego el 2-1, pues condicionó más la actitud de Argentina cuando fuimos a jugar a Buenos Aires. En el primer tiempo, pues la figura es Oscar Córdoba, sin duda alguna. En el arco creo que es la Sibori, si no estoy mal. En la que atajas pues hasta lo que no habían pateado. En el entretiempo les dicen algo como, bueno, vamos a poner un poquito más la pelota porque creo que es 1-0 apenas que se van al entretiempo. Pero los primeros 20 minutos es Argentina ya con Batistuta metido pues en el área de ustedes. A ver, lo que pasa es que hay una confusión por un tema de transmisión, ¿sí? Ah, de la cámara, claro. Sí. Por la publicidad que se maneja para Argentina, hay una transmisión para Argentina y hay otra publicidad para Colombia y el resto de Sudamérica. Entonces, siempre van a encontrar dos tipos de transmisiones. El primer tiempo fue un partido choto. Hubo 2 jugadas de riesgo. Una donde Batistuta me encara y se le va larga. Luego, en estos días me mandaron un reel y vi una jugada donde, no sé si es Mina Bello o quién, se lleva el balón con la mano y yo ingenuamente levanto la mano pidiendo la mano. No me la pitan ni aquí, ni en Capurganá, ni en ninguna parte. Lo que pasó fue que los muchachos me salvaron en la línea. Y la otra fue un choque que tuve con Batistuta, que yo no veo venir, lo golpeó con el hombro, él da la vuelta en el aire, pareciera que se fuera a desbaratar, pero luego vino el gol de nosotros. El segundo tiempo, cuando arranca el partido con el 1-0, sí se nos vino un poquito más complicada la mano y ahí tuve la fortuna de responder en 4 oportunidades seguidas. Oscar, hablábamos un poco de la preparación, que eso también fue una cosa que criticó particularmente Iván hace un rato del cuerpo técnico. Pero ¿cuál fue la instrucción? Sobre todo en el Mundial, ¿no? No en el partido contra Argentina. Pero en este partido contra Argentina, ¿cuál fue la instrucción al arquero? Hoy estamos acostumbrados a que no. Entonces el arquero es un jugador más, se paran a 5,50, entonces recibe, tiene a los centrales un poquito más abiertos. ¿Para usted cuál era la instrucción en ese partido? ¿Ataje y eche para adelante o cuál era la instrucción de Maturana y del cuerpo técnico? Lo que pasa es que hoy nos sorprendemos con el estilo de juego del City, del Barcelona, y sin llegar a ser ese estilo tan fluido que tienen estos muchachos hoy día, que también parte del éxito es los buenos terrenos de juego con los cuales hoy cuentan las diferentes ligas del mundo. Colombia jugaba no a un tiki-taka, pero sí a una tenencia de la pelota. Uno era parte de esa tenencia de la pelota, pero no con los riesgos que se toman hoy día. A mí siempre me enseñaron, por el centro atracan, entonces por el centro no hay que jugar. Entonces yo jugaba por los costados con
Wilson Pérez, con Wilmer Cabrera, con Chonto Herrera. Nunca jugaba por el centro. Ese pasa en medio de líneas, pasando un balón a volantes. Me agarraba bolillo de aquí a aquí y me sacaba así, pero por lindito. Entonces, ¿para qué voy a decir mentiras? Colombia jugaba muy a lo que se juega hoy, pero más lento, más lateral, con las condiciones que el fútbol de ese momento le permitía. Oscar, cuando uno ve las imágenes de un arquero, o sea, siempre es algo muy curioso porque cuando está recibiendo una goleada o cuando le hacen goles, es el centro de la cámara. Cuando su equipo está haciendo una goleada, está en soledad. O sea, es como una melancolía ahí de celebro, pero estoy lejos de lo que está sucediendo allá. Obviamente en ese momento, pues Colombia la estaba rompiendo, estaba haciendo un partido histórico. Ustedes desde ese punto, en la soledad, ya habiendo tenido esa acción en el primer tiempo donde fue fundamental, ¿cómo lo vivía? O sea, uno hay que, en esos minutos, ¿qué suele pasarle a un arquero cuando su equipo, pues todo está pasando al otro lado y alrededor soledad? Mira que parte de esto es no educar, porque el tema no es educar, es comunicar lo que realmente pasa en el terreno de juego. Mientras que el equipo está atacando, uno no se ve el partido. Si uno ve el partido, se distrae. Y cuando se distrae es en el momento donde el rival aprovecha las distracciones y te hace daño. De las famosas transiciones rápidas que hoy llaman, en nuestra época, contragolpe. Entonces, soy sincero, yo veía el partido cuando llegaba a la casa o cuando me mandaban el video y tenía la oportunidad de revisar, entendiendo que la cámara se queda siempre con el balón. La verdad, yo cuando el equipo ataca, yo me quedo organizando la defensa, porque también, por más profesional que tú seas, por mucha experiencia que tengas, hay jugadores que se te quedan a la espalda, hay jugadores que se te abren a un costado y tú no lo ves porque el jugador también se distrae con el imán del balón. Entonces, el arquero está en ese momento, hey, Colo, sale un poquito, apretalo, hey, Wilson, a la derecha, mira que se te quedó pegado a la línea, y uno se ve otro tipo de partido. Cuando llega por la noche, yo lo cuento, en Besiktas, el partido lo volvían a transmitir a las 3 de la mañana. Yo llegaba a la casa, cenábamos, siempre salíamos de jugar a un restaurante, llegaba a casa y me ponía a ver el partido a las 3 de la mañana. Ese día le decía a la chica que trabajaba con nosotros, mira, donde usted me prenda la aspiradora, le amarro la aspiradora en el cuello y la tiro al Bósforo. Porque el lunes es el día que yo duermo más tarde viendo el partido. Entonces, le pido el favor que el lunes no trabaje. Le doy lunes libre conmigo y no me trabaje, me hace el favor. Oscar, ¿y qué tipo de arquero eras? ¿Radio roto de hablar, de putear a los defensas o más tranquilo? Yo era muy tranquilo, pero muy atento a lo que pasara. Yo sí te trataba de... Pero esto lo aprendí después. Siempre lo he dicho en el programa. Cuando vine en la primera etapa de Millonarios, en el año 91, tapaba y tapaba y tapaba. Y el primer semestre fui figura de Millonarios y nos fuimos con un punto de bonificación a una gira por los Estados Unidos. Luego llegó Mario Jiménez, le dieron la oportunidad de empezar a trabajar con nosotros y empecé a ver que el equipo suplente le empezó a ganar al equipo titular. Y Mario parecía un megáfono ambulante, a la derecha, a la izquierda, y nunca le llegaban. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Claro, los jugadores, cuando uno los ve veteranos, ¿qué le puedo yo decir a Colo Perea? Nada. Claro. ¿Qué quiero decir a Alexis Mendoza, que también se retiró y fue técnico? Nada. Pero ese era mi pensar. Pero en la cancha el jugador se deja llevar, se distrae. Y a veces ese mensaje de alerta te permite evitar contragolpes y jugadas de riesgo. Oscar, hay un cuento, y esto ya tiene que ver, pues obviamente esto resultó en el Mundial del 94, del cual también se ha hablado mucho, pero es que quería confirmarlo porque alguna vez lo escuché, y es que con Rumania, obviamente, llega el gol ese de Hagi, que de hecho lo vi y el tipo ya le había pegado como 2 o 3 veces antes, ya había hecho 2 lances antes para después terminar con el gol. Pero cuentan que había un tipo que los acompañaba por algún momento, por algún motivo, resultaban en los entrenamientos y en los partidos de Colombia, entonces que el europeo. Y después se vinieron a enterar que el tipo había sido un infiltrado de los rumanos para contar cómo entrenaba y cómo jugaba Colombia. ¿Qué hay de cierto en esa versión? ¿O estoy yo equivocado? ¿O cómo es el cuento real? La versión es anchas, más o menos de este grosor. Así de este grosor.
sobre cómo jugaba Colombia. Y nosotros sabíamos que él nos acompañaba para ver cómo jugaba Colombia. ¿Me entiendes? Luego, con el tiempo, lo primero que hizo en Besiktas fue mandar a colocar un sistema de televisión donde veía las ligas del mundo donde él quería comprar jugadores. Nosotros nos dedicamos fue a estudiarlos a ustedes. Sabíamos a qué horas iban al baño por la noche, todos esos elementos que de pronto nosotros desconocimos por de pronto la inmadurez, digo yo. Oscar, ahorita hablábamos con Iván sobre pues el postpartido del 5-0 y la fiesta. Y obviamente ¿Está? no ¿Cuál fiesta? esperábamos menos de Iván René. Pero usted que es diga un lord. Pero del Oscar que es un Pero lord, es pues. que quiero la otra cara de la moneda. La cara del juicioso del grupo. Exacto, Iván René nos dijo, no, hermano, eso el pibe me dejó afuera del cuarto y yo ahí ni tocar podía porque si no, ese man me mataba. Usted que es un tipo tranquilo, ¿usted cómo vivió el postpartido y esa celebración? A un tipo que no le gusta la fiesta. Ah, sí. No, yo creo que es lo normal después de semejante. Es que ustedes no se imaginan la procesión que uno lleva por dentro, desfoga en la cancha, pero luego necesita un espacio de divertimento, como dicen los italianos. Cuando yo estaba en el hotel, Farid me dijo, yo siempre fui un poco casasola, la verdad. Llega y me dice Farid, Pichu, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no, voy a salir a comer algo y de paz que me iré a un bar, una discoteca. Yo nunca, en todas partes del mundo, yo siempre daba una vuelta. Entonces me dijo, este es un amigo mío, ¿por qué no te vas con él? Porque pues nosotros vamos a estar en el grupo de Mascar y tal. Ah, no, listo, dale. Y nos fuimos. Cuando llegamos a Los Años Locos, que era el restaurante en la Costanera, ¿con quién nos encontramos? Con el grupo de Mascar. Pucha. Entonces nos comimos la buena carne, pum, 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 y le preguntamos a los muchachos del restaurante, ¿qué discoteca hay buena hoy? Me dice, hay una que se llama New York City. Ah, bueno, vámonos para New York City. Bueno, listo, nos fuimos para New York City. Y llegamos allá, pues uno marca diferencia, todos monos, rubios, hoy claros, y uno moreno y grande. En ese momento yo estaba más o menos grandecito, ahorita ya no tanto. Y uno baila distinto, el argentino. Entonces empiezo yo a bailar ahí en la pista, y me mando gallo, pum, pum, pum. Y me acerco a la barra a pedir un destornillador. Cuando estoy en la barra, llega un man y se me para al lado, más grandecito. Llega y me dice, che, pero tú, ¿qué haces acá? Y yo miré para un lado, miré para el otro y dije, ay, se armó aquí la que sabemos. Me mataron. Sí, yo con 2 destornilladores, pero destornilladores así, no de esos de pana y no Sí, ojalá. Para nosotros. ¿Con qué me defiendo? Entonces, pero tú estás acá, te venís a burlar de nosotros en la cancha y acá en la discoteca. Y entonces yo me quedo así mirando cuando de pronto agarran a ese man, 2 manes grandes que allá en Argentina les llaman los patobicas. Lo agarraron así el cogote y le dijeron, quédate calmado, él está aquí tranquilo, no está haciendo bulla, está respetando a todo el mundo, te salís. Y yo, muchas gracias. Yo no me iba a quedar esperando que el alcohol subiera, que la temperatura subiera y que este más se me devolviera con otra persona. Entonces, no, me voy para el hotel. Y cuando nos encontramos en el hotel, la famosa fiesta en el lobby, que todo el mundo habla de, no sé si era de Justo Perafán, no me acuerdo. Justo Pastor Perafán, sí. Es una famosa fiesta, pues. Cuando nosotros llegamos, la fiesta estaba ahí, a mí ya me pasmé con el amago de pelea. Me fui para mi habitación y no pasó nada. Oscar, ahorita el Bomber nos dijo que para él era Kevin Mier por proyección, por lo que estaba pasando en Cruz Azul, en el fútbol mexicano, pero pues también está Camilo, que está aprovechando, creo yo, muy bien su momento. Yo creo que supo esperar, supo aguantar, porque pues se comió lo que muchos otros pues no hubieran podido aguantar porque David no la prestaba. Al igual que les pasó a ustedes. Cuando tú la cogiste, no la soltaste y Farid la vino a coger hasta en el 98. ¿Es Kevin Mier o Camilo Vargas al que hay que potenciar y proyectar para el Mundial? A ver, Camilo es una realidad y también Kevin, hay que entenderlo así. Solamente que cada uno empuja desde puntos opuestos. ¿Cuántos años tiene Camilo? ¿33? Sí, por ahí. Son 33 años, sabemos que para el Mundial va a llegar con 35. Kevin es un chico de 22, 23 añitos. Entonces,
Su evolución va a existir y hay que ver de qué manera se va consolidando, ya sea en el fútbol mexicano, se habla que hay una oferta del fútbol inglés, y de ahí en más que se vayan consolidando el uno o el otro. Mira, David era el gran arquero de la selección Colombia, y lamentablemente una lesión lleva a que otro entre y diga presente. Y por lo que uno alcanza a denotar en esta convocatoria con este técnico es el que rinde, juega. Y creo que es lo más justo en la selección, para que el nivel de la selección sea superlativo, el que juega tiene que estar en condiciones, no llevarlo a la selección para que repotencie su carrera deportiva. Sí. ¿Preguntas del chat? No, ahí? dice, sí, es que dice Diego Verdugo que en Boca con Patrón Bermúdez y con el Chicho Serna, pues no había necesidad que usted gritara porque ahí estaban ellos, mejor dicho, lo respaldaban. ¿Qué más? A ver, leamos los comentarios. Aquí está, vea. Cuando jugaba sí. en Boca, sus compañeros en Argentina le tenían más miedo a las canchas de la altura o a las del nivel del mar como Barranquilla. Sabes que lo que pasa es que este Boca se volvió un equipo tan maduro, tan sólido, que hasta a veces decíamos, bueno, ¿cómo quedamos? 2-0, vamos a terminar 2-0. Nos fuimos volviendo irreverentes. Y si ustedes se dan cuenta, pues es que para que en 2 años ganases 40 partidos, pues, tiene que haber una mística y un conocimiento de las virtudes y los defectos. Me acuerdo un partido, no me acuerdo si fue contra Estudiantes, nos hicieron 3 goles de cabeza, ¿no? Y al otro día nos dolió la cabeza de tanto entrenar pelota aérea porque había que corregir. Pero nos fuimos generando una mística que nadie podía con nosotros en 2 años. Solamente el Bayern. Yo quería preguntar precisamente por Boca porque a Román le hicieron ayer en México. un reconocimiento a Sala Internacional, que creo que el fútbol estaba en deuda con Román. Sí, claro. Y ya ahí vamos a ver las imágenes del... Con Román como jugador, porque como dirigente... Pues sí, es otro... Ha tenido sus complicaciones. No tienes que opinar, Calle, Oscar, tranquilo. Lo hacemos Como le dijo el nosotros. Chavo. Le dijo el Chavo. Bueno. Oscar, el momento en el que Boca llega a esa Intercontinental con el Real Madrid, el futbolista colombiano todavía está en un proceso de salir, de ir a codiarse con los grandes. Digamos, hoy es una cosa que ya está más normalizada. Luchó en el Liverpool, James en el Madrid, Cuadrado en Juventus. Digamos que ya han pasado por esos grandes equipos, Vaca en el Milan. Pero cómo fue llegar y enfrentarse a esa mano de monstruos que había y además ganarles. O sea, para mí este es uno de los hitos más grandes del fútbol sudamericano. ¿La Intercontinental de Boca? Es impresionante. Aparte es un partidazo. Y el partido de Román es impresionante. Sí. ¿Dónde estuvo el quid del asunto? Sabemos que hubo cancha, por ejemplo, que pusieron a calentar a los del Real Madrid. Sí. Llegaron mamados y Boca entró y ¡pan! Y los cogió ya mamados y los vacunó rápido. Pero, ¿cuál fue el quid de ese asunto? ¿Dónde estuvo esa clave para ganarle al Madrid? Que era un equipazo. Yo creo que el argentino tiene un chip diferente, un chip donde el día de lo da todo. Ganes o pierdas, lo entregan absolutamente todo. Si ustedes, hoy estamos hablando del 5-0, otro equipo se echa más para atrás, no me haga más goles, o pegan patadas y acaban con el partido, que era la orden de nosotros. Cuando los partidos estaban enredados, tenían que salir muertos, pero el próximo partido jugaban con 5 habilitados porque nosotros los íbamos a ir a matar. Entonces, la mentalidad misma desde el momento mismo que salimos de Buenos Aires nos montamos, eran como las 9 de la noche. Cuando nos montamos al avión nos dio un omelette. Bueno, ya estamos en Tokio, ya no hay papaya, ya esto no tiene reversa este avión. Y desde que nos montamos al avión ya estábamos desayunando en Tokio. Cambió totalmente todo. Mientras que el Real Madrid llegó, se fue para Quijabara a comprar electrodomésticos, y nosotros con el cuchillo aquí entre los dientes, y ellos no sabían lo que se les iba a encontrar apenas dieran el pitazo inicial. Nosotros parecíamos un toro guardado en los corrales, pullado para salir a matar al que pudiese. Mientras que el Real Madrid salió, calentó, se distrajo, el ambiente, Boca, ese día creo que hay récord de asistencia de hinchada en Japón. Entonces ellos se quedaron mirando como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y confiaron que nos iban a dar vuelta en cualquier momento y cuando se dieron cuenta iban perdiendo 2-0.
¿Qué tan cierto es, Oscar? Es una pregunta que nunca le he hecho a Oscar y he estado... Bueno, mire. Me acabo de acordar. ¿Qué tan cierto es el mito Chelo? Es que lo vi, porque vi el pase de Chelo Delgado. De Chelo Delgado y Guillermo Barros. ¿Es cierto que unos pedían a Chelo y otros pedían a Guillermo? Te soy sincero, nosotros, y cuando digo nosotros, somos los extranjeros, estábamos fuera de todo. Nosotros éramos esa plastilina o ese ingrediente que aglutinaba todo alrededor de un Boca homogéneo. Si tú decías, va Chelo, va Chelo. Si decías, va Guillermo, va Guillermo. Entonces, nosotros no nos poníamos de ningún lado. Y siento que en ese momento no había ese mito de halcones y palomas. Ese mito fue antes de nosotros, cuando estaba el Mono Navarro Montoya. Con la torre el famoso cabaret de Bambino. Exacto. Luego viene el cabaret del Bambino, pero cuando viene Bianchi, ese mito de halcones y palomas desapareció y se convirtió en un Boca muy homogéneo. Si había diferencias como todo, pero no había esa gran diferencia entre los grandes veteranos que quitaban y ponían técnicos, porque no, para nada existía. Sí, para contextualizar, es que se dice que Román pedía que jugara Guillermo, Palermo que jugara Chelo Delgado y que ahí empieza, pues, evidentemente, como su distanciamiento, más allá de que nunca se entendieron y que nunca fueron amigos, más allá de que en la cancha eran un par de fieras. Y de eso le iba a preguntar, Oscar, ya que usted hablaba que era como ese pegamento que tenía todos, pues como era lidiar con la ruptura de estos manes, que era pues evidente, en algún momento la llevaron bien, pero eran los dos grandes capos, por decirlo de alguna manera, argentinos del equipo, porque ustedes estaban en otro nivel también. Claro. ¿Cómo era hacer el pegamento en una situación tan complicada? ¿Era complicado? Es que para nosotros era natural. Es que nosotros sabíamos, a ver, nosotros teníamos un problema mayor al de Boca, y era que éramos 3 colombianos en Boca. Es que hasta ese momento no me acuerdo de una tripleta en ningún equipo del mundo, bueno, digamos del mundo, fuera de Colombia, donde se unieran a 3 nacionales para competir. Si yo les digo hoy, indiscutibles. Bueno, no, porque si yo les digo hoy, bueno, ¿qué piensan de que fuesen Jorge Bermúdez, Chicho Serna a Boca a jugar hoy? Entonces uno dice J Balvin, Karol G, Maluma. Esto en esa época era Gilberto Santa Rosa, porque a nosotros nos ven como que somos todo joda, todo fiesta, todo, ¿sí me entiendes? No, Chicho, Jorge y yo sabíamos de la responsabilidad que si nosotros la embarrábamos, la embarraban eran los colombianos. Es que cerrábamos las puertas, era todos los colombianos, la responsabilidad era mayor. Entonces nosotros, ¿qué hay que hacer? 100 velitas, hacíamos 101. ¿Qué hay que subir? 10 kilómetros, hacíamos 10 kilómetros y 200 metros, para que no hubiese ningún tipo de tacha sobre el comportamiento nuestro. Oiga, y yo tengo, no sé si hay alguna pregunta. No. Yo tengo otra, es que acá estaba buscando el video. Pasan 1999 tal vez es, si no me equivoco. PCN transmitía eso, Fox todavía estaba como en crecimiento, PCN tenía el derecho a Copa Libertadores y para mí esa imagen la tengo grabada y son los penales contra Palmeiras. Esa final es hermosísima, penales contra Palmeiras y cómo fue encontrarse con el Tino, o sea, cómo fue decir, este man es un crack, ojo, y es el que me va a patear, pero Oscar, que además Oscar tenía esta maña que yo la replicaba. ¿La del pie? Pégale acá. ¿A los pies? Pégale. No, pero la maña de Oscar tiene nombre propio. Carlos Isquia. Carlos Isquia. Detrás del arco. Sí, porque no sé. Carlos Isquia era el asistente técnico de Bianchi y Carlos Isquia se hacía en todas las definiciones por penales detrás del arco y le iba diciendo a Oscar derecha, izquierda. Ya Oscar hacía pues lo de él, que era un gato, pero Carlos Isquia era el que le cantaba para dónde iba cada penal. Ese era el machete y ese fue el machete con Faustino. Claro, ahí está. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de llegar a los penales, aquí hay una escena antes de Devuélvase, por favor, Juanjo, devuélvase. Hay una persona que está detrás del arco con los brazos cruzados. Más atrás. A ver si lo vemos. A ver. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Que si Oscar dice que es más atrás, Juan José. Creo que es el penal contra Alex de Sousa. Más atrás. Míralo, ahí. Tienes que ahí. Es uno que tiene el buzo en la cintura. Yo hice que poner el dedo en la pantalla. Miren mi espalda. Miren mi espalda y detrás de mi espalda hay uno que está derecho. Derecho. Ahí ese sale ese es Isquia.
Lo que pasa es que la imagen no lo alcanza a marcar exactamente, pero ese es Isquia. Miren, tiene el buzo en la cintura que es blanco y él está manicruzado así. Entonces, cuando yo pegaba limpiaba los tacos en el palo derecho, primero lo hacía para que el delantero se sintiera incómodo por lo lento que yo llegaba a posición. Pero también en ese momento Isquia me iba recordando, Alex de Sousa, palo izquierdo, Alex de Sousa. Este sales y la bola se me va por debajo porque pensé que le iba a pegar a media altura. Déjala que corre y verás. A ver, corra, por favor. Ahí está. Él pega rasante y yo iba arriba y la bola se me pasa por debajo del guante. Ahí se ve Isquia. Hay otra escena. Ahí viene. No, es cuando yo voy a tapar. Bueno, ya ahí va a patear Mellizo. A ver. Entonces, en cada movimiento que yo iba de palo derecho a palo izquierdo, él me lo recordaba. Y el tiempo que yo me tardaba en ir entre palo y palo llevaba a que el jugador pensara y pensara, y eso me permitía a mí tener un poco más de tranquilidad en el momento de pararme en el arco. Darme el tiempo. Mira, ahí, pues madre, otra vez. ¿Ven dónde está la cabeza del león? Sí. Hace que está allá atrás, en la parte más posterior. Sí. Al lado entre la F y la M. Entre la F y la M, exacto, que está ahí sí cruzado. Creo que tenía Está un el león. gorrito, ¿no? Hay un león. Creo que ahí, tenía un gorrito. No, ahí hay un león. Sí. A ver. Arriba del Sí. león, ese es Isquia. Carlos Isquia. A su izquierda hay un deco de bolas. Vea. ¿Ya lo ve? Ya. Sí. Ese era el truco. El machete. Ese era el truco ahí. Pero pues también es que era un gato, además vio, saltaba de la línea final a la línea del área chica. Era impresionante los 2 metros que se ganaba. Claro, eso lo iba a decir. O sea, Oscar, la chica era impresionante porque hacía toda la línea. Pero saltas hacia adelante, no hacia los lados. Y le reducía el espacio al Claro. pateador. Si el pateador no tiraba arriba, al ángulo, lo mataba. Yo nunca me adelanté, nunca. No te la acabas vendiéndolo. Dice, no, que los reflejos. Ahí se ve que va adelantado 2 metros. Ahí, No, es que vea eso. Sí, claro, era un penal de futsal. O sea, la chica así. El árbitro Bueno. no lo vio, ni el bar. En ese momento había bar. Bueno, ¿algo más ahí Dice- del chat? dice Tiene ¿O? una última pregunta. A ver, la David última Tobar, del chat. ¿qué gol le gustó más? ¿Si el de Hagi o el de Roberto Carlos? Sí, el que le hace Hagi con Rumania o el que le hace Roberto Carlos con el Madrid. Exacto. Uy, o hay uno que le hace Platini Sánchez también en un Bolivia-Colombia ya. Ah, sí. Que es un golazo. Sí. De los que le hicieron, Oscar, ¿cuál es el gol que más le ha gustado? A ver, te digo, el que me hace Calderón, la madre, ese gol, cuando le pega Calderón ¿Con desde la mitad de la Estudiantes? cancha contra Independiente, Ah, yo la veo Independiente, sí. y yo arranco agrandando porque el de Haji me patea hoy y vuelve y me lo hace. Fue considerado el mejor gol en la historia del fútbol rumano. Pero el de Calderón jugando contra Independiente, claro que ese día ya éramos campeones cuando saltamos a la cancha. Caldera Calderón. No te voy a decir que lo hubiese tapado, solamente que hubiese tapado de una manera distinta. Ahí lo van a ver. Ahí Se está. gira él, le pega Golazo. y yo agrando. Oh, Y No la había que bola se me perdérselo, mete a la Oscar. espalda. No había que perdérselo. Ahí lo van a ver Ahí está. de la cámara frontal. A Porque ver. ella me había medido. Yo venía de una para de 2 meses. Me había roto el recto anterior. Pero entonces Claro. cuando yo agrando y la veo. Y yo me voy a tirar. Y ya me iba a tirar. Y algo me dijo, no te tires, weón. Y me quedé quieto. Y la bola me pasó por la espalda. La bola me flotó en la espalda y se me metió. Y ahí me dice Jorge, ¿qué pasó, weón? Y yo, ¿qué vas a ver qué pasó? Todo emputado. Además, todo jovencito, ¿no? Sí. El otro día le mandé, estaba viendo en TikTok el insufrible, que hacía el insoportable. el insoportable que hacía Alistorti con otro man, recién llegado a Argentina. No, lo cogen esos dos y le pegan una bandera, pero impresionante. Ahí en ese fue, bueno, eso ya fue en el 2000. Pero en el insoportable, mira cómo pega, ¡pam! Y la bola va, y yo empiezo a agrandar, bien, me perfilé, y de pronto la bola me giró para atrás. Uy, se metió, claro. Claro. Sí. Y entonces Jorge, ¿qué te pasó, güey? Yo, ¿qué vas a ver qué pasó? Ese man le pegó. Oscar, la última que esa también es, Toca traerla, hay toca un partido en Barranquilla, Colombia-Argentina, en la que tú te la entregan, rematas
y le pegan la espalda, no me acuerdo si es a Creo que es Crespo. Crespo. Creo que es Crespo No. y viene el gol, ¿no? ¿No? No, la bola le pega a quién es? Gonzalo Martínez. Lo que pasa es que Ah, es offside, le sí, pe- sí, sí. Claro, le pega a Gonzalo Martínez y el que define es Crespo. es offside de Crespo. Entonces, yo pongo la pelota sobre el punto penal y miro hacia el medio campo y veo Sí. que Walter Samuel y el Pupi Zanetis me dan la espalda. Y cuando yo veo que me dan la espalda, para mi cerebro dije, les voy a mandar el misil por Allá al encima. hueco, claro. Y yo le pegaba bien a la pelota. Sí, de las cosas Claro. que yo de pronto no tapaba mucho, pero sí le pegaba mejor a la pelota. Modestia Pero- aparte, Qué ¿no? modesto. No, porque yo te digo, Farid es atajador. Miguel para mí era el mejor de los tres. Sí. Yo lo que pasaba era que yo me anticipaba mucho por inteligencia de juego, por concentración. Entonces, cuando yo pongo la pelota en el piso, yo veo que estos dos me dan la espalda. Y yo, Walter me da la espalda a mí, murió, porque Walter es lento. Mira, ahí, Sí. ahí. Y ahí está. Pero mira, Pero yo más luego vi allá, la más allá de reacción, eso, digamos que es un error que pasa. Es un error que puede suceder y, pues todos los jugadores se mandan errores y embarradas, cagadas. Pero hay un detalle, es que justo después Mira, del mira, partido... ahí está. Ahí Sí, ahí pega, está. le pega a Ah, Gonzalo sí. y le queda Ah. Crespo. Ah, Yo claro. digo, echo reversa y agrando y la toco y se me metía al ángulo. Donde la había tapado era una tajadota. Claro. Cuando la Pero bola más- me queda ahí, yo vuelo y la alcanzo Claro. a tocar Claro. y la meto. Ay. Porque Pero- además pero- no la tira tan al lado Crespo, no la tira Pero tan al palo. más allá de ese detalle, lo que pasa y lo que quería preguntar es que después se acaba ese partido y a Oscar lo coge alguien ahí en caliente y Oscar renuncia a la selección ese día y manda todo yo- para la mierda. No, en caliente no. No, yo cuando no fue- entro no al fue- camerino, no. cuando- ¿No fue ahí cuando- en la cancha? No, cuando yo entro al camerino, Maturana me dice, Oscar, no estás disfrutando. Y al fútbol hay que disfrutarlo, porque si no, te pasa por encima. Entonces yo sentía que había demasiado compromiso. Yo me acuerdo, suena excusa, pero por ejemplo jugamos en Bolivia. Había una cosa muy especial, ya que la eliminatoria era muy compleja, o sigue siendo compleja. Sí. Nosotros jugamos en Barranquilla contra Argentina. Y cuando jugamos contra Argentina, no, miento, jugamos en Barranquilla contra Brasil. Nos montamos al avión y viajamos a Bolivia. Sí. Y viajé a Bolivia y nosotros planeando cómo regresar a Colombia porque teníamos compromisos con los diferentes equipos. Iván Ramiro con el Inter, yo con Besiktas en la frontera con Irak. Me tocaba un viaje de 20 y pico de horas para llegar a jugar. Entonces como que se me estaba convirtiendo en un peso porque Besiktas me decía, lo tienes que llegar a tapar. Yo listo, yo termino el avión, entonces me monté en el avión en La Paz, bajamos a Santa Cruz, Bogotá, Miami, Frankfurt, Estambul, Diyarbakir. Y el cerebro ya estaba fusilado. Entonces, cuando Pacho me dice, no estás disfrutando, se te volvió fue un peso en los hombros. Entonces ahí fue cuando tomo la decisión y digo, no, doy un paso al costado porque en vez de hacerle un bien, estoy perjudicando a la selección. Y parte de Pero ello fue ese- volviste. Pero volviste después, ¿no? Pero volví para un partido. A ver, cuando yo llego a Millonarios en mi última etapa, empiezo una racha de 4 o 5 partidos de muy buen nivel. Y Sí. coincide con la lesión de Julio. Agustín. ¿Me Sí. acuerdo? Me agarró un domingo en la noche que yo estaba en cine. Cuando me sonó el teléfono, el chiqui llega y me dice, Osquita, mañana va por los baños y se va para Medellín que le toca concentración con la elección. Y yo, pero profe, yo renuncié a la elección hace como 3 años. No, que le toca irse para Barranquilla, para Medellín, que jugamos contra Chile. Y yo, bueno, pues manda la patria de arranco, yo no tengo problema. Y me llevé los guayos y fui suplente de Ospina contra Chile y contra Paraguay. Sí. Bueno, ahí está. Pues Oscar, un gusto. Muchas gracias. Siempre será un gusto hablar de fútbol contigo. Bueno, muchachos, un placer, cuídense y los felicito. Sigan disfrutando. Muchas gracias. Un abrazo, Gracias. un abrazo. Ahí Abrazo. estaba Oscar Córdoba Ah. en este 5 de septiembre de pues 5-0, pero pues había que hablar de todo, ¿no? De Estuvimos todo, con de todo Valenciano alrededor, y con imagínese. Oscar Córdoba. Si quieren más, pues yo no sé para qué canal se van a ir, porque aquí. ¿Quieren más, hermano? Si quieren saber de fichajes, aquí no es. Aquí no, sí Aquí no es. Si el quieren saber humazo de aquí no. empresarios, aquí no es. Aquí tampoco. Si quieren saber
de mentiras, aquí no noticias es. falsas, aquí no es. De rosa, Si quieren, si quieren periodismo rosa, aquí periodismo, puede ser. aquí puede ser. Aquí puede Aquí ser Un también. saludo a Michael Ortega Un saludo, porque Bolivia. no, que mucha gente dice, "No, estos periodistas de ahora". No, es que también, es que hay que hablar de todo. Hay que hablar de todo. Y hay también buenas historias y también hay anécdotas, pero también hay un poco de... Sí, hay que untarse. Sí, hay que un poco de usarte. periodismo Te rosa. dejo saludos, Oscar Córdoba, Solano. Ay, qué pena. No, hombre, ni más faltaba. Oiga, hay que traerlo. Sí, hay que traerlo. Uf, qué claro. caja de sorpresas Sí, este man. no, ese man es un calidoso. Y habla, y ya habla más y toda la sí, cosa. sí, Oiga, hay que él- traer a él- Oscar. Él en el ambientes amables tiene unas anécdotas de este man que usted no se imagina. Hermano, hay que traer a Oscar. Hay que traer a Oscar. Estas son las que se pueden contar. Claro. ¿Cuál vemos Bueno, este? ¿Cuál es esta? ¿Nos vamos Este. o qué? Ya. Uy, Ya, sí, no, que demasiado, hoy ya. lo mandamos un programón como Oye, de sí. 52 Ya- clips ya ahí. los Yo creo que ahí. este pasa, pro- los- yo creo los- que este programa no va a subir de la calidad que tiene. Si quieren más tiempo, ya les mando la cuenta de Solano para que consigne. Para que- exactamente. Si quieren más tiempo, porque es que... El Neki. Sí, el Neki. El Neki. Y mañana hacemos Gritemos de fútbol. Gritemos de ¡Gritemos de fútbol! Sí, señor. Lo que la gente quiere. Ya vamos a Mañana vamos a fal- patear el a tablero. faltarnos el respeto, a imponer, a ser vulgares. Así que mañana conéctense. Ordinario. Mañana a las 11. A las 11. Mañana a las Listo. 11 gritemos de A fútbol. coger ese tablero vamos a patear. Y Exactamente. nos vamos a faltar al respeto. Al respeto como tiene que ser. Muy bien, Sí, muy señor. bien. Porque uno con esas gafas no puede ver fútbol. Usted está como David Ospina, que el único arquero que tiene gafas. Sí. Usted no puede poner a un arquero que tiene gafas. No, sí, eso sí, no. Pues bien Lorenzo ahí. Bien Lorenzo ahí. Nos Dios vamos. mío. Chao, 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 chao.